Bien, vamos a iniciar esta presentación para reforzar los contenidos vistos en el taller anterior sobre el tema de desarrollo de clientes. Repasar un poquito sobre lo que es el proceso de desarrollo de clientes. Ahí miramos 4 círculos. En el primer momento tenemos lo que es descubrir el cliente, después validar el cliente. Este es un proceso de búsqueda. Continuamos después con la creación del cliente y la creación de la empresa o la implementación de mi producto innovador. Bien, en el proceso de búsqueda utilizamos el modelo y el lienzo de la propuesta de valor. ¿Qué estoy buscando yo? Estoy buscando que mi modelo sea rentable y escalable, o sea, que tenga el número de clientes suficiente para que los ingresos por venta menos la deducción de costos me dé rentabilidad atractiva a mi negocio. Si yo no logro descubrir eso, yo tengo que cambiar de segmento o de cliente. De eso se trata en este proceso de búsqueda, que me puede llevar varios tiempos, ya, me puede llevar varios momentos. Me puede suceder también de que al descubrir el cliente, cuando ya pues con el proceso que le vamos a explicar más adelante, yo todavía no logro dar con el cliente. Entonces yo tengo dos opciones, o persevero o cambio de segmento de cliente. Perseverar significa que continúo con mi intención de ofrecer este producto innovador, aunque todavía no he dado con mi cliente, entonces yo sigo todavía perseverando, o digo, bueno, ya veo que es imposible descubrir a este cliente, entonces tengo que cambiar de segmento o cambio de producto, porque no encuentro a quién vendérselo, pues. Y si no hay cliente que me dé dinero, no hay negocio. Esa es de ahí no pasamos. Vamos a avanzar en esto. Este es un tema introductorio, o sea, lo que es desarrollo de cliente tiene esas cuatro etapas, pues. Si ustedes ven, el círculo es como, va conforme la manecilla del reloj. O sea, yo me puedo equivocar en ese camino de descubrir el cliente, pero ese equivocarme yo debo de convertirlo en aprendizaje, o sea, no debo de sentir vergüenza de haberme equivocado, sino que ¿qué aprendí de esto? Empecé a desarrollar un producto que solo 5 o 6 clientes me lo compran, pero eso no me da rentabilidad, eso no me hace crecer. ¿Qué hago? ¿Continúo, sigo creando demanda o cambio? Tal vez no es el momento ahorita, me voy a esperar 1 año o 2 años para relanzarlo, pero ya son decisiones ya de ustedes. Entonces, todo eso es aprendizaje en la búsqueda. Bien, Cada etapa de desarrollo de clientes tiene una pregunta clave. En descubrimiento de cliente la pregunta es, ¿hemos identificado un problema, necesidad o deseo que los clientes quieren ver resuelto? La pregunta clave para validación de clientes, ¿nuestro producto o servicio soluciona esta necesidad, problema o deseo del cliente? Para la etapa de creación de clientes, ¿hemos aprendido lo suficiente como para salir a vender, como para crear demanda? Y la última pregunta clave en la creación de la empresa, ¿tenemos un modelo de negocio viable y rentable? Esas son las preguntas que hay que ir descubriendo al ejecutar cada una de las etapas del proceso de desarrollo de clientes. También tenemos que ver que el descubrir clientes se hace saliendo a la calle, o sea, es ir a, a ver ese rostro del cliente y descubrir qué necesidades, qué deseos, qué problemas tiene, en otras palabras, qué trabajos o qué afanes, descubrir también sus frustraciones y alegrías del cliente. Y una vez que yo estoy entrevistándome con él cara a cara, con la información que el cliente me está dando, yo puedo pensar en la solución que le puedo ofrecer. Y esa solución debe aliviar o acabar con sus frustraciones y esa solución debe de crear alegrías. Pero eso solo lo descubro saliendo a la calle, en entrevistarme cara a cara con el cliente. La validación de clientes voy a recurrir a la elaboración de experimentos. Una manera donde yo voy a llevar al cliente algunos prototipos, algunos productos o servicios, donde ellos se van a poner en contacto con esos prototipos y yo podré observar si en realidad lo que estoy ofreciendo
mitiga, alivia o elimina frustraciones y le crea alegría al cliente. Este proceso de validación lo vamos a ver en el siguiente módulo. En el tema de la creación de clientes, yo al haber validado a mi cliente, al haber validado mi producto, al haber encontrado un encaje, problema, mercado, empiezo yo a generar demanda en el usuario final. Debo de poner a mis clientes en contacto con mis canales de venta. Ya tengo que pensar si voy a recurrir a redes sociales, dónde va a estar ubicado mi establecimiento, si voy a tener algún personal que distribuya mi producto. Estamos hablando de los canales. Y es el momento en que a través de un plan de marketing yo empiezo a escalar mi negocio. Tengo que invertir en publicidad, tengo que invertir en llegar a ese cliente final, que se dé cuenta que existo y que tengo un producto que le resuelve algún problema, alguna necesidad o algún deseo. Y el último momento, la creación de la empresa, es el momento en que ya he validado mi modelo de negocio, el momento de hacer una transición. Ya mi modelo de negocio ya no es temporal, sino que ya estoy experimentando crear una estructura centralizada para ejecutar ese modelo que lo he validado en este proceso de búsqueda y de creación de clientes. Eso es lo que trata desarrollo de cliente y es lo que vamos a aplicar en este proceso de validación de su modelo de negocio. ¿Qué diferencia podemos tener entre lo que es búsqueda y ejecución? Bueno, como dice ahí, lo pueden notar, el objetivo de la fase de búsqueda es experimentar y aprender. ¿Aprender qué? ¿Y experimentar qué? ¿Qué propuestas de valor se pueden vender? ¿Y qué modelo de negocio podrían funcionar? Algo que hay que hacer notar es que en este proceso de búsqueda, lienzos, tanto la propuesta de valor como el modelo de negocio, cambiarán de manera radical. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los resultados de la investigación, de las entrevistas que yo haga a los clientes, yo voy haciendo ajustes constantemente a mi modelo. Yo voy eh, reafirmando las hipótesis que he encontrado válidas en mi modelo y he eliminado aquellas hipótesis que no logré comprobar. Entonces mi modelo de negocio va cambiando en todo este proceso. Hasta que no haya validado esa hipótesis o ideas fundamentales de mi modelo de negocio y de mi propuesta de valor, no puedo pasar yo al modo de escala, o sea, empezar a crear clientes o no digamos ya a crear la empresa como una estructura ya diseñada para la ejecución del modelo de negocio. Otro tema que también es parte integrante de este proceso de desarrollo de cliente es el método Lean Startup, pero sobre todo nos interesa este ciclo de crear, medir y aprender. Es el ciclo que debe ser el centro de todo proceso o de todo experimento. Como ustedes ven en el centro tenemos el lienzo de modelo de negocio y la propuesta de valor. De ahí, de esos dos, vamos a definir las hipótesis críticas que hay detrás de tus ideas para poder diseñar experimentos adecuados. Entonces, a la vista, tanto el modelo como el lienzo de la propuesta de valor, vamos a identificar esas hipótesis clave que yo quiero probar. Una vez identificada la hipótesis clave, yo debo diseñar o construir un objeto específico. Puede ser una entrevista, un grupo focal, en este caso de descubrimiento de cliente. Puedo observar, descubrir o construir un objeto específico concebido para probar la hipótesis que yo he extraído del modelo o del lienzo de la propuesta de valor para obtener información y de esa manera aprender. Recuerden, en el proceso de búsqueda estamos para aprender. Una vez que diseñé el instrumento, yo tengo que medir el rendimiento de ese instrumento que he construido. ¿Cómo? Pues salir a la búsqueda de los clientes, empezar a hacer las entrevistas y empezar a ver cómo se comporta
mis hipótesis. ¿Estoy logrando validarla o no? Y por último, una vez que tengo la información, analizar el rendimiento del objeto, compararlo con las hipótesis iniciales y debo de extraer conclusiones. Esas conclusiones son aprendizaje que me deben de llevar a realizar ajustes al modelo y a la propuesta de valor. En el fondo, ese es el ciclo: diseñar o crear, medir y aprender. ¿Qué vamos a tener en cuenta en este proceso de descubrimiento de clientes? Vamos entonces a profundizar ya un poco más en lo que es descubrir clientes. ¿Y qué haremos para descubrir clientes? Bien, como ustedes lo tienen ahí en su documento, tenemos que salir a investigar. Y esta es la pregunta clave. ¿He identificado un problema, necesidad o deseo que los clientes quieren ver resuelto? ¿He identificado ese problema? ¿Cómo lo haremos? Pues utilizaremos lo que vamos a llamar como proceso de prueba. Más adelante vamos a explicar en qué consiste ese proceso de prueba. Y al final, tengan en cuenta esto, no se trata de descubrir al cliente final, eso lo haremos en el módulo 3, cuando vamos a crear clientes, cuando vamos a generar demanda. Lo que nos interesa aquí descubrir es al primer evangelista. Más adelante vamos a explicar de quién se trata. Bien, vamos a enfocarnos ahora en lo que vamos a llamar el proceso de prueba, como pueden ver ahí en la imagen. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a extraer las hipótesis del modelo y del lienzo de la propuesta de valor. Ven ustedes debajo de la imagen del lienzo y de la propuesta de valor, ven una estrella. ¿Qué significa? Que como estamos en la etapa de descubrir clientes, solo nos vamos a enfocar en la información que está en el círculo, o sea, que contiene los trabajos, deseos y necesidades del cliente, donde hemos identificado algunas alegrías y algunas frustraciones, y vamos a enfocarnos también en el lado derecho del modelo de negocio, lo que tiene que ver con segmento de clientes, con canales, con relaciones con los clientes y temas de ingreso. De ahí vamos a extraer estas hipótesis. ¿Cuál tiene que ser la pregunta que me haga descubrir las hipótesis? ¿Qué debe ser cierto para que funcione tu idea de modelo de negocio? ¿Qué tiene que ser cierto? Empiezo yo a leer, empiezo yo a unir varias ideas y empezar a identificar aquello que tiene que ser cierto para que mi modelo resulte. Para ello vamos a utilizar los lienzos de la propuesta de valor y los lienzos de el modelo de negocio. Y eso que tiene que ser cierto para que mi modelo funcione, eso es lo que yo tengo que probar a salir a la calle. Eso es lo que yo tengo que identificar para que mi modelo sea exitoso. Bien, entonces una vez que he identificado esas hipótesis, por un ejemplo podría ser la gente comprará nuestro producto, tomándolo así del modelo de negocio. Hay gente, eh, hay lectores, pongamos, que registran su contenido en línea, en tema del perfil del cliente. La gente valora la seguridad del servicio que estoy ofreciendo. Otra cosa importante que puedo identificar, la gente, en relación a las frustraciones, la gente tiene temor a experimentar cosas nuevas. En tema de trabajo y alegrías, eh, a la gente o a los clientes les gusta asumir retos, sentir la adrenalina. Entonces, yo empiezo a escribir hipótesis, que una hipótesis no es más que aquello que debe ser cierto para que tu idea funcione de forma parcial o total, pero que aún no ha sido validada. Entonces, esas afirmaciones que yo las escribí, pero que aún no han sido validadas, esas van a ser mi hipótesis, que yo tengo que comprobarlas al salir a la calle, a entrevistar a mis clientes. Bien, una vez entonces que he extraído mis hipótesis, pasamos al segundo paso, que es priorizar las hipótesis. Y en primer lugar,
yo debo de ubicar aquellas que podrían acabar con mi negocio. Se trata de esas hipótesis asesinas de negocio, y ya son las que deben de estar en primer lugar. Empieza a priorizar qué es decisivo para la supervivencia de tu idea. Entonces empiezo yo a ordenarla, como ven ahí en esa barra, de mayor importancia a menor importancia. Una vez que he priorizado y clasificado mi hipótesis, entonces empiezo a diseñar mis experimentos. Y para eso vamos a utilizar la tarjeta de prueba, que es esa tarjeta amarilla que ustedes ya tienen por ahí, y vamos a empezar a planificar cómo, qué instrumento, qué objeto voy a crear para validar eh, mis hipótesis. Más adelante vamos a explicar cómo se llena esta tarjeta. Es posible que yo diseñe 2 o 3 experimentos. Una vez que ya he diseñado mis experimentos en las tarjetas de prueba, empiezo yo a priorizar las tarjetas de prueba. ¿Cuáles son los primeros experimentos que yo debo de ejecutar? Pues aquellos experimentos que son más baratos y más rápidos. Cuando estoy en una etapa de mucha incertidumbre. Entonces esas son las tarjetas que voy a priorizar. Tal vez en este momento de descubrimiento del cliente, eh, eh, la priorización no va a ser tan evidente porque seguramente solo me voy a enfocar a hacer entrevistas. Entonces eh, eso lo miraremos en el segundo módulo, que tiene que ver con validación de clientes, donde si pueden existir varias pruebas o experimentos que yo puedo realizar, entonces tengo que ordenarlo. Bien, entonces priorizo yo mi tarjeta de prueba, cuál es la primera que voy a hacer porque es más barata y más rápida, y empiezo a hacer experimentos. Si ustedes se acuerdan lo que le hablaba antes del Lean Startup, o sea, ya diseñé la encuesta, ahora voy a aplicarla al mercado para después aprender. Ahí tenemos el ciclo de diseñar o crear, medir y aprender. Con este experimento es donde yo voy a poder saber si he validado o invalidado mi hipótesis. Entonces, si invalidé mi hipótesis, significa que tengo que volver a hacer un experimento hasta lograr validar esa hipótesis. Logré validar mi hipótesis, entonces nos trasladamos toda esa información a la tarjeta azul que está por ahí, que la vamos a llamar la tarjeta de aprendizaje, y esa la vamos a explicar más adelante. Es ahí donde yo voy a registrar lo que aprendí en este proceso de prueba. Un tema fundamental en este proceso de búsqueda de cliente, como decía anteriormente, no estoy en la búsqueda del cliente final o del consumidor final, sino me interesa encontrar a lo que vamos a llamar a mi primer evangelista. Como pueden ver ahí, ¿cómo voy a darme cuenta si estoy o he encontrado a mi primer evangelista? En la base de la pirámide me doy cuenta que el evangelista tiene un problema o una necesidad. Eso puede ser compartido por otros clientes. Subiendo hacia la pirámide, el tema es más reducido. El primer evangelista es consciente de que tiene un problema. O sea, le afecta, sufre. Ese problema le causa sufrimiento. Cuando hablamos de problema hablamos también de necesidades o deseos. Pero también él, de manera personal, por iniciativa propia, ha buscado soluciones. Y como no las ha encontrado en el mercado, pues las soluciones que ha encontrado son soluciones sueltas, él ha pretendido construir su propia solución. Y encima de todo ello, este primer evangelista tiene dinero para poder adquirir alguna solución. El primer evangelista entonces son aquellos clientes que están dispuestos a arriesgarse con un producto o servicio nuevo y que pueden hacerlo porque tienen el dinero, han buscado soluciones, sufren un problema, necesitan una solución. ¿Para qué vamos a utilizar nosotros a los primeros evangelistas? Para entrar en el mercado, para ir dando forma a mi propuesta de valor mediante la experimentación y el aprendizaje. A estos primeros evangelistas yo voy a tratar de venderles algo y
De esa manera, de lograr una venta con ellos, yo voy a aprender cómo es el proceso de compra-venta para después trasladar lo que experimenté con él, trasladarlo ya a mi cliente final cuando me toque crear demanda y lanzar mi modelo de negocio. Por eso es fundamental en esta etapa descubrir a tu primer evangelista. Pueden ser 2 o 3 evangelistas, porque a ellos vas a regresar después para ofrecerles soluciones y lograr tu primera venta. Entonces, ahora que ya tengo mi hipótesis, yo tengo que planificar las entrevistas para validar o invalidar la hipótesis. Entonces, aquí hay un proceso que se lo vamos a mostrar cómo hacerlo, que consta de 5 pasos. Primero, tengo que elaborar un guión de la entrevista. Segundo, tengo que ejecutar la entrevista. Tengo que registrar la información originada por la entrevista, buscar patrones y hacer una síntesis. Y después hacer una síntesis. Ahí tenemos los cinco pasos para ejecutar una entrevista a los clientes, a los posibles clientes. Preparar guión, realizar la entrevista, registrar la información, buscar patrones y una síntesis. Bien. Ya se va. No vamos a hablar de cada una de ellas, así que no se preocupen. Vamos a ver, entonces. Lo primero que vamos a hacer ahorita es, vamos a elaborar un guión ya ahorita. Desde su propuesta innovadora ya vamos a elaborar un guión de entrevista. Entonces, tienen que preguntarse como equipo, tienen que preguntarse qué quieren saber sobre los problemas del cliente. ¿Qué, cuándo, cómo, quién, cuándo, dónde? Pregunten sobre los trabajos, frustraciones y alegrías de los clientes. Y se pueden apoyar de las preguntas generadoras que les entregamos ahí, que hacen relación al perfil del cliente. Se pueden apoyar ahí. Entonces, ¿qué quiero saber yo del cliente? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Dónde? Ahí son, digamos, las preguntas famosas que usan los periodistas, ¿verdad? Bien. Después le regreso esta filmina. Voy a pasar a la siguiente. Entonces, vamos a preparar el guión que debe contener 3 secciones. La primera sección, digamos, de contacto con el cliente de bienvenida. ¿Cómo me voy a presentar? ¿Qué palabra le voy a decir? Es importante que en esta sección ustedes manifiesten en qué están trabajando o en qué están enfocados. Mira, yo estoy ahorita enfocado en... estoy investigando sobre temas de comida saludable, nada más sin decirle nada más. Soy fulano de tal y ya. Te agradezco que estés aquí. O sea, una sección de contacto, de bienvenida con el cliente. La otra sección ya viene de las preguntas. Y para tema de práctica, elaboren una pregunta de problema, una de alegría y una de frustraciones. Una pregunta nada más. Y al final, la sección de agradecimiento y despedida y de toma de datos del entrevistado, ¿verdad? Hay que tomar los datos, o sea, edad, no sé, profesión, dónde vive, si es casado, algunos datos que pueden ser interesantes para su perfil, datos demográficos. Entonces, 3 secciones el guión. ¿Cómo me voy a poner en contacto con él cuando me encuentre cara a cara? Las preguntas que voy a hacer, redacten una por cada una de las secciones del perfil y después la despedida y los datos que yo le puedo pedir. Es importante el momento de la despedida que yo le diga al entrevistado que si me puede recomendar a otra persona a quien entrevistar. Y así voy creando yo una cadena a entrevistar. Es importante también esa pregunta, pedirle una recomendación. Le regreso la filmina anterior. Ahí están qué es lo que hay que preguntar. Si es que entonces 10 minutos y elaboren el guión de la entrevista, 10 minutos. Sección de bienvenida, sección de pregunta y sección de despedida. Siempre del caso que estamos trabajando. Recuerden el producto innovador que tienen asignado. Recuerden el perfil del cliente al cual tienen asignado. Entonces, las preguntas que voy a hacer va a depender del perfil del cliente. Perdón. Revisen qué datos tienen en el perfil del cliente, porque de ahí también pueden sacar preguntas. ¿Estamos claros? Ya perfilaron el cliente. De ahí pueden identificar preguntas. Vamos, 10 minutos.
Sección. Atención, a ver, un momentito de atención, miren. Ustedes hicieron un perfil del cliente, identificaron trabajo, frustraciones, alegría. Al salir a hacer entrevista, que en esta etapa se llama entrevista de problemas, yo tengo que descubrir que esos problemas o ese perfil que yo identifiqué de escritorio o de papel, ese perfil existe afuera. Entonces yo debo de generar preguntas para comprobar si ese perfil, si ese cliente que tengo en papel existe allá afuera. De eso se trata la entrevista ahorita de problemas. ¿Comprenden? Si ese cliente que yo perfilé existe, entonces tengo que generar preguntas para comprobar que ese perfil existe. Esa es la idea. En la entrevista de problemas yo no llego a venderle soluciones, así que es a conocer al cliente, a comprender al cliente. No llego a venderle no llego a venderle nada. ¿Está bien? No llego a venderle. Solo quiero identificar que los problemas que yo identifiqué, que supuestamente él tiene, eso existe allá afuera. Eso es lo que yo quiero comprobar. ¿Estamos claros? Bien, 3 minutitos y terminamos. Entonces, el otro paso, una vez que yo he preparado mi guión de entrevista, se trata de realizar la entrevista. Tengo que hacer la entrevista. Entonces, hay unos pasos que le sugerimos para hacer la entrevista. A ver, primer paso, establecer contacto con el cliente, o sea, presentarse, hablarle, digamos, en qué está trabajando, sin ofrecerle nada. Después, realizar las preguntas que ya elaboraron. Las 3 preguntas que tienen, pedir datos de la persona y contacto, y agradecerle su tiempo y comentario. Y después que hice la entrevista, yo tengo que revisar y elaborar apuntes o resumen. ¿Qué fue lo que dije de último? ¿Qué fue lo que dije? Entonces ahí están los pasos. Ya. Primero, el contacto, el saludo, la bienvenida, presentarme, comentarle en qué estoy trabajando, en qué estoy investigando, sin venderle nada. Realizar las preguntas, observar a la persona. Es importante también que observen la reacción de la persona, el lenguaje corporal, las reacciones emotivas. Eso es importante que observen a la hora de hacer la entrevista. Y despedirse, agradecerle por su tiempo y bien. ¿Verdad? Pero también en la entrevista puedo descubrir que hay otros segmentos a los cuales yo le puedo ofrecer el producto. Entonces, de eso descubro yo en la entrevista. Bien, avancemos. ¿Cuántas entrevistas debo de hacer? ¿O cuándo debo yo de parar de hacer entrevistas? ¿Verdad? Nunca. Vamos a ver. Mire, le estamos pidiendo de tarea 10 entrevistas. 10. Cara a cara. 10 entrevistas. ¿Por qué 10? Porque si al entrevistar al cuarto cliente, este cliente me está rechazando, o sea, este cliente no vive los problemas que yo perfilé, eso es una tendencia. ¿Para qué voy a seguir con el resto? Empezar a hacer resumen y volver a perfilar el cliente y volver. 10. Si de 10, 7 me dicen, o sea, 7 van de acuerdo con el perfil, voy bien. 10 nada más, planificar 10 entrevistas. Entonces, ¿qué me interesa? ¿Cuándo debo yo de parar de hacer entrevistas? Cuando he identificado el perfil del cliente, el que yo tengo en papel, coincide con alguien de la calle real y al cual yo lo he visto. También hay un problema que este cliente vive y está dispuesto, o sea, lo vive y quiere una solución, ¿verdad? Y también sabemos que este cliente está resolviendo ese problema o esa necesidad de otra manera, se está esforzando por resolverlo de otra manera. Cuando yo logre eso en la entrevista, ahí yo me detengo. Y ya paro yo el tema de descubrir el cliente. O sea, en otras palabras, ¿qué es descubrir el cliente? Encontrarme en la calle un buen grupo proporcional, digamos, que tiene los problemas que yo he perfilado aquí en papel. Bien, entonces, 10. Esa es la tarea que van a tener en el resto de la semana. 10.
Así que si logran validar su hipótesis, si logran descubrir el perfil, felicidades. Si no lo logran, felicidades. Sigan aprendiendo, sigan haciendo modificaciones. Felicidades. Es la sugerencia, hacer el guión, hacer las entrevistas, hacer resumen, hacer ajustes al perfil, porque los clientes, cuando yo tenga ya haber entrevistado el total, yo tengo que hacer ajustes al perfil. ¿Qué le voy a agregar al perfil? ¿Qué le voy a eliminar al perfil? ¿Estamos claros? Y si yo modifico el perfil, yo también debo de modificar la propuesta de valor, porque yo estoy preparando un producto para un tipo de cliente. Y si este cliente cambia, yo debo hacer algunos cambios al perfil, perdón, a la propuesta de valor. Y si tengo varios grupos de clientes, y estos varios grupos de clientes me van a comprar la misma propuesta o voy a diseñar propuestas diferentes por cada segmento. Son cosas que yo tengo que reflexionar y decidir. ¿Estamos claros? Entonces, como le decía ahí, la información que me genere de la entrevista, yo tengo que registrarla. A ver, y ahí tengo yo mi perfil de cliente. Entonces, cosas que yo tengo que integrar porque hay información nueva que yo agrego al perfil o cosas que tengo que retirar porque no existe ese cliente. Entonces, yo vuelvo a mi perfil y hago los cambios. Por eso utilizamos POSIT para quitar, agregar o poner abajo, dejarlo ahí en observación, tal vez sale más adelante. Ya, no mancho, yo no escribo, porque eso es más permanente, entonces es más móvil tener ahí con POSIT, ya, hacer los cambios, esa es la idea.